Bienvenidos a este podcast Iris con la MIPYMES, un espacio creado para ustedes, los emprendedores y MIPYMES de nuestro país y del mundo, donde tenemos contenido que le permitan a ustedes tener sostenibilidad de sus negocios en el mercado. Hoy tenemos un programa muy especial con un invitado de la casa, una persona que apreciamos y respetamos mucho. Él es economista de carrera, ha tenido estudio en administración pública, en emprendimiento, en la parte digital. Actualmente es gerente de Economía Digital y MIPYMES en la Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana. Tiene una trayectoria de más de 10 años impactando a todo lo que es el tema de comercio electrónico, todo lo que es la administración pública. Y para nosotros es un grato placer tener a Sobieski Nao esta noche en Iris con la MIPYME. Bienvenido, Sobieski. Muchísimas gracias, Iris. Qué gusto estar contigo aquí en la tarde de hoy. Para mí es un placer. Yo conozco a Sobieski hace muchos años y sé la profesionalidad y todo el trabajo que le ha hecho para impactar la vida de muchos seres humanos aquí en nuestro país. Sobieski, este espacio creado para los MIPYMES y para los emprendedores, hoy con el tema las oportunidades de productos y servicios financieros que pueden aprovechar los emprendedores y MIPYMES en nuestro país, considerando las funciones que estás desarrollando y que ha venido desarrollando por mucho tiempo, que sé que tiene mucho que aportar. No, un gusto, y más con este tema. Tú sabes que el tema de MIPYMES genera mucha pasión en mí, en lo que trabajamos este tema, y especialmente el tema de financiamiento, que yo sé que es uno de los grandes retos y de las grandes oportunidades a la vez que tienen los MIPYMES y de lo que siempre quieren saber. Así es que vamos a hablar de financiamiento, de oportunidades, de opciones, de educación financiera, que es muy importante. Y qué gusto estar aquí contigo hoy. Son temas que son apasionantes y yo sé que los emprendedores están tomando sus notitas cuando vean este episodio. ¿Sabe por qué? Porque son temas que impactan y que cada día ellos quieren ver qué oportunidades tienen de esos aspectos financieros. Claro. ¿Entiendes tú que hay oportunidades de productos y servicios financieros diseñados para los emprendedores y MIPYMES? Claro, mira, la banca dominicana en sentido general, el tema MIPYMES lo tiene priorizado por la estructura de nuestro país y por lo que significan las micro, pequeñas y medianas empresas. Y ahí te voy a hablar quizás primero del tema de educación financiera, que es quizás el aspecto fundamental que da origen al financiamiento, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas. Y ahí como país tenemos un reto de seguir fortaleciendo a los micro, pequeños y medianos empresarios en materia de educación financiera. Y cuando hablo de educación financiera, hablo de entender, comprender cómo funciona el dinero, de entender y comprender cómo funciona el modelo de negocio de tu empresa, cómo debes financiarte, con qué instrumentos financieros debes hacerlo, cuándo es el momento oportuno para hacerlo y de la gama de productos que ofrece el sector financiero, cómo hacerlo. Y muy importante, cómo obtener un crédito formal, porque la realidad práctica de nuestro país es que en el sector MIPYME tenemos un tema de créditos informales que por demás son costosos, no crean historial en el sistema financiero y tampoco le dan sostenibilidad al modelo de negocios. Y todo esto inicia por tener datos organizados en las MIPYMES. Y yo sé que hay un reto importante. El primer paso para tú como empresario MIPYME poder tener acceso a productos y servicios financieros es tener datos organizados de tu negocio. O sea, tienes que poder tener la capacidad de saber cuánto ganas, cuánto ingresas, de entender tus costos, de tener un pequeñísimo estado financiero. No es tan complejo. A veces muchos MIPYME le tienen miedo al tema de la contabilidad porque dicen, mira, a mí no me gustan los números, yo no quiero saber de números y eso es muy difícil y muy complejo. Pero la verdad es que no es tan complejo. No estamos pidiendo un estado financiero como el de una gran empresa, pero comenzar con un pequeño estado financiero. Y hay muchos ejemplos en internet. Hay ya muchísimos servicios de contadores básicos que te permiten tener tu información financiera organizada. Y eso no solo es importante para el financiamiento, sino que también es muy, muy importante
para ti como empresario MIPYME, porque tienes que saber cuánto realmente te está entrando, cuánto efectivo está saliendo de tu negocio y si tú estás construyendo realmente un negocio que te está permitiendo un nivel de rentabilidad o no. Y hablando con muchos MIPYMEs a veces no saben responder a esta pregunta. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones tú tienes una serie de costos que no estás entrando dentro del negocio. Costos, por ejemplo, del local, porque te lo prestó alguien o te dio el acceso para estar en un local, en un espacio determinado, subsidiado a una tasa más baja o a una tasa preferencial. Costos, por ejemplo, como relacionados con servicios públicos, como electricidad, si recibes electricidad, por ejemplo, es subsidiada. O costos, por ejemplo, como los costos operativos per se, porque no necesariamente los estás midiendo bien o no tienes el bolsillo familiar separado del bolsillo de la empresa. Entonces, entender toda esa lógica permite que tú, en tu negocio primero, puedas saber en qué pie tú estás parado, en buen dominicano. O sea, puedas saber si tú estás ganando, estás perdiendo dinero o estás dejando dinero sobre la mesa. Wow, lo que tú dices es muy importante, Sobieski, en relación a todo este tema de capacitación para lo que es enfrentar los aspectos financieros. Así. ¿Qué esquema están utilizando para sociabilizar con los MIPYMES? ¿Cómo llegar a esos MIPYMES ya que están en zonas un poco más vulnerables? ¿Cómo es el esquema que están trabajando? Mira, ahora mismo hay varios esquemas. Hay organizaciones financieras que se dedican al microcrédito, por ejemplo, que son estas organizaciones que van directo a dar pequeños préstamos, muy pequeños, que sirven de base para iniciar un negocio, generalmente negocios por necesidad Subsistencia. o de subsistencia, que surgen por necesidad. Y ahí aclarar que hay negocios que surgen por oportunidad, porque hay un También. emprendedor que ve una oportunidad en algo y decide emprender porque quizás tiene los medios o porque tiene habilidades para hacerlo y los que surgen por necesidad, que son habilidades que surgen de las personas para enfrentarse y buscar un medio de vida. Un típico puesto de empanada, un típico, no sé, un colmado pequeño en una comunidad, Una barbería. una barbería, una recicladora en un barrio que colecta botellas o que colecta cartón y lo transforma y lo vende. Surgen por la necesidad de buscar un medio de vida para la familia, pero que luego se convierte en un negocio y tiene que administrarse bajo las reglas de un negocio para que realmente pueda crecer. Y ya no solo ser un medio de vida básico para subsistir en un hogar, sino que se convierta en el sustento más allá de la economía familiar, tú puedas crecer tu negocio y tener empleados y quizás potencialmente formalizar inclusive ese negocio. Entonces, haciendo esas diferencias, y es importante hacer las diferencias porque no es lo mismo tú tener una empresa por oportunidad versus una empresa por necesidad. Tienes Son esquemas mecanismos y diferentes. esquemas diferentes de Sí. operación. Hay políticas públicas diferenciadas para unos y para otros, igual medios de atención. Entonces, todo el equipo o las entidades financieras que se dedican al microcrédito generalmente tienen oficiales dedicados que van con el MIPYME, lo enseñan, lo orientan, los ayudan a construir esos estados financieros que son tan importantes para poder entender cuál es la situación de la empresa y cuál es la capacidad de pago de este MIPYME. Y ahí yo tengo varias recomendaciones. Punto Vamos a ver, número vamos uno, a ver. no le tengan miedo a los bancos, inicien bancarizados formalmente. Y ahí hemos estado trabajando una serie de reformas importantes, por ejemplo, una cuenta simplificada para los MIPYMEs, que ya regulatoriamente está aprobada y próximamente los bancos van a Con disponibilizar tema de requisitos con mínimos. requisitos mínimos para tu Ok. apertura de Eso es esta muy cuenta si eres importante un que tú lo MIPYME. expresas. Claro, porque eso permite que cada vez más empresas puedan tener acceso de forma más fácil y rápida a servicios financieros. Segundo, no le tengan miedo al banco, hacerlo en una entidad financiera formal. ¿Por qué? Porque cuando lo haces en una entidad financiera formal, el banco comienza a tener datos acerca de tu actividad, de lo que haces, entiende mejor tu negocio y potencialmente podrá prestarte dinero muchísimo más fácil, porque ya tiene datos sobre ti. Y para poder prestarte dinero, un banco necesita entender realmente eh, El modelo. el modelo de negocio y tu potencial de generación de ingresos, y muy importante,
tener la garantía de alguna manera de que realmente vas a pagar ese crédito y lo vas a retornar. Y para los emprendedores que ya son emprendedores que surgen por oportunidad, es muy importante surgir bancarizado. ¿Por qué? Porque te abre nuevos mercados, nuevas opciones. Un emprendedor que funciona en la economía del efectivo y que no está bancarizado no le da fiabilidad y no puede escalar su negocio de ninguna manera, porque realmente para poder hacer negocios a gran escala tiene que ofrecer una cuenta bancaria que generalmente se recomienda que debe estar realmente a nombre del negocio, porque por demás te cubre de riesgos legales. O sea, si tú tienes una cuenta bancaria que está a nombre de tu negocio y no a nombre tuyo personal, todo lo que está depositado en esa cuenta bancaria corresponde al negocio. Si recibes una demanda, por ejemplo, bueno, pues ese Impacta al patrimonio negocio. del negocio no impacta tu patrimonio personal. Es muy importante esclarecer Claro, eso. Ahí es que viene el tema de la educación financiera que tú es indicas, clave. porque, por ejemplo, eso que tú estás diciendo, muchos lo desconocen. Así Y es. por eso quizá vienen los temores de que si me acerco, no me acerco. Sé que se está haciendo un trabajo muy bonito, muy estratégico, sobre todo por los subagentes, para que lleguen un Claro, poquito más a esos lugares más remotos que la persona pueda claro, hacer transacciones bancarias sin tener que ir específicamente a un espacio claro. del banco como tal. Un trabajo muy bonito que ha hecho la Autoridad Monetaria y Financiera y ahí la Superintendencia de Bancos ha sido, por ejemplo, hacer una estrategia para eliminar lo que se conoce como desiertos bancarios, lugares donde no existían acceso presencial, en este caso, a servicios financieros. Hoy en día en Dominicana no tenemos ningún desierto bancario, o sea, en toda la geografía nacional tenemos cobertura de las distintas entidades de intermediación financiera y esto se ha apalancado mucho con los subagentes bancarios. Y los subagentes es ese punto de contacto más cercano en el barrio, el colmado, la barbería, el salón de belleza, donde tú puedes, desde tu propia realidad, hacer transacciones con el sistema financiero sin tener que ir a una sucursal del banco, que en muchos casos genera muchos temores a los empresarios porque no quieren ir en físico o les genera un costo de transporte y en cambio ir al colmado de la esquina es mucho más fácil, puedes pagar productos y servicios, hacer depósitos, hacer ciertas operaciones bancarias. Yo siempre recomiendo también desarrollar una relación cercana con tu ejecutivo del banco. O sea, los MIPIMES yo les recomiendo que tengan su ejecutivo. ¿Por qué eso es importante? Porque el ejecutivo es quien te va a avisar cuando hay una oferta de primera mano. O sea, estamos y somos pro digitalización, hemos implementado un montón de acciones para que todo se pueda hacer 100% digital, pero el tener ese punto de contacto, esa persona dentro del banco al cual tu cuenta está asignada es crítico, es clave, porque esa es la persona que cuando tú tengas una situación específica, tú lo puedes escribir, le puedes llamar, cuando tú quieras tener acceso a una tasa preferencial, por ejemplo, o quieras presentarle un nuevo plan de negocios de una nueva línea que estás aperturando, es quien te va a asesorar en términos humanos y cercanos. Y los servicios financieros se están moviendo a eso, a que todo lo que tú puedas hacer transaccionalmente lo puedas hacer 100% digital. Pero cuando necesitas asesoría financiera, cuando necesitas a alguien que te escuche y te pueda decir, mira, yo soy una empresa liderada por mujer, por ejemplo. ¿Qué productos tú tienes para mí? No es lo mismo quizás tener un crédito tradicional, normal, versus algunos programas de apoyo a empresas lideradas por mujeres que tienen una serie de bancos en el país. O, por ejemplo, yo soy una empresa que consume mucha electricidad. ¿Qué producto verde o qué paneles solares tú me puedes ayudar a financiar para bajar mi factura eléctrica y eso me ayuda en mi modelo de negocio? O imagínate que soy una empresa que requiere movilidad, muchos vehículos, pues una Cla- pequeña lavandería, no sé, o una empresa de desayuno escolar que entrega en diferentes puntos, desayuno escolar, por ejemplo, que requiere varios vehículos. Quizás te conviene hacer un leasing y ese ejecutivo el que te va a decir, mira, en vez de irte por este producto financiero, vete por acá. Y por eso yo recomiendo mucho siempre tener ese ejecutivo a la mano, entender quién es y desarrollar una relación de confianza con ese ejecutivo. En relación a eso que tú expresas, Sobieski,
Veo que la microempresa y todo lo que es el segmento MIPYME en la banca ha tenido lo que es segmentación, por lo Sí. que expresa un producto para las mujeres, un producto según el rubro económico que esté aliado con el modelo de negocio. O sea, eso es para potencializar y darle un mejor servicio en cuanto a la segmentación de mercado que se pueda ver Cien para por ciento. impactar. 100%. La banca se ha ido especializando y cada banco identifica sus propios nichos. Hay nichos generales, digamos, hay una apuesta clara por las empresas lideradas por mujeres, por lo que representan para la economía, por ejemplo. Hay una apuesta muy clara también por sectores estratégicos como el sector exportador, con servicios específicos para exportadores. Hay una apuesta clara, por ejemplo, para empresas que son proveedoras del Agroempresarial. Estado. Hay otras que apuestan por agroempresas, por ejemplo. Y así sucesivamente, cada banco va desarrollando una oferta específica para diferentes sectores a los que apuesta. Y ahí es importante entender también los diferentes productos financieros que hay y qué producto es para resolver qué problema. Yo siempre le digo a los empresarios con los que hablo, especialmente a los MIPYMES, que si tú tienes un problema de flujo de caja, primero tú lo detectaste porque entiendes tu información financiera o tienes al menos información financiera organizada básica. No tiene que ser lo más complejo, pero por lo menos lo básico. Yo necesito saber cuánto entra y cuánto sale de mi compañía. Y ahí entender un flujo de caja básico es esencial. Luego que yo sé eso, yo puedo saber si lo que yo necesito, porque tengo, por ejemplo, muchas facturas a crédito, que tengo cuentas por cobrar muy altas y lo que necesito es capital de trabajo para pagarle a mis empleados, para comprar materia prima, para hacer el pan o para proveer el desayuno escolar, no sé, o para hacer cualquier actividad a la que me dedique. Muy probablemente lo que yo necesite es un factoring, porque tengo muchas facturas, muchas cuentas por cobrar y quizás el instrumento financiero que me va mejor en este momento es un factoring, porque también lo que necesito es capital de trabajo para pagar la nómina y para pagarle a mis suplidores y comprar materia prima. Si por el contrario lo que yo necesito es hacer una inversión en infraestructura o en maquinaria, porque mi empresa se dedica, no sé, a producir un Producir. determinado bien Ujú. específico, muy probablemente lo que yo necesito es una operación de leasing, porque lo que necesito es tener maquinaria y que esa maquinaria yo la pueda renovar frecuentemente, en un periodo de 5 o 6 años, Según y su que yo vida pueda útil. disfrutar de los Ujú. beneficios fiscales de la figura del leasing, por ejemplo. Entonces, si esa es mi situación, probablemente lo que yo más necesite como empresa es un leasing. Pero si por el contrario lo que necesito es hacer una inversión en infraestructura o adquirir un local, muy probablemente yo lo que necesito es un crédito directo para poder hacer una adquisición de un local, crédito comercial o un crédito hipotecario específicamente, que por demás va a tener mejores condiciones de tasa y plazo versus tomar quizás un crédito personal, a título personal y llevarlo al negocio. Esos son de los detalles que es importante que los MIPYMES tengan muy en cuenta al momento de hacer planificación financiera. Sí, veo que acorde a las necesidades que tengan los MIPYMES, hay productos diseñados para satisfacer esas necesidades. Muy importante que resaltes esa relación que pueda haber con el ejecutivo, con el asesor, que tenga cada entidad financiera con el MIPYME para poder ayudarlo a discernir y tomar mejores decisiones. 100%. 100%. Qué bueno que se están haciendo ese trabajo desde la banca, desde la asociación de bancos, desde los bancos múltiples, que se estén trabajando sobre todo el impacto que tienen los MIPYMES a la economía nacional. Entonces, qué bueno que se está trabajando con esa línea para educar, para que tomen mejor decisiones de cómo pueden manejar financieramente esa parte. Y otro punto, Sobieski, que yo sé que te apasiona mucho todo el tema MIPYME, pero el tema de la transformación digital Así en es. relación a lo que es la banca, productos bancarios, ¿qué se está haciendo para que esos MIPYME y esos emprendedores puedan montarse en ese tren? Mira, lo primero es dar información, ese es el primer paso. A pesar de que hoy existen muchos productos que tú puedes contratar de manera digital y gestionar de manera digital, Sí. hay un reto todavía de que muchos
no lo conoce, Hay brechas. no lo maneja, Sí, hay brechas. tiene miedo. Pero hay un punto que es esencial, que es el tema de la ciberseguridad. Y ahí desde Abbas hemos creado un portal que se llama Yo Navego Seguro, que es agnóstico, donde ponemos contenido sobre lo que tú tienes que saber en materia de ciberseguridad para operar de forma segura tus servicios financieros. Por ejemplo, no puedes compartir tus contraseñas, darle el teléfono a un tercero con tu token, tu PIN y tu contraseña para que ese tercero haga transacciones por ti. Compartir información, por ejemplo, sensible. Ningún banco nunca va a llamar absolutamente a nadie a pedirle información. Y eso es activamente lo que vivimos diciendo porque todavía es un reto. Todavía tenemos muchísimo fraude generado por lo que se conoce como inteligencia social, que no es más que alguien que te llama y te dice, hola, le hablamos del banco tal, por favor, valídenos su contraseña. Entonces, a ver, no, nunca recomendamos dar ningún dato privado, personal, confidencial, como contraseñas, PIN o token a nadie por teléfono. Primero, un banco no va a originarte una llamada a ti y te va a pedir una contraseña. Lo máximo que te pueden pedir es, mira, valídame los números de tu token. Y generalmente se hace cuando tú llamas al banco para poder validar que realmente tú eres tú y tú eres la persona junto con una serie de preguntas de seguridad que solo debes conocer tú. Tu dirección, cuál es el monto de tu tarjeta de crédito si tienes una, si tienes un producto X asociado a ese banco. Y todo esto es muy importante porque hoy en día los fraudes en materia de ciberseguridad son importantes para la banca porque generan desconfianza y en muchos casos ocurren justamente porque le hemos dado información personal a un tercero que no debemos dárselo. Entonces ese es el primer punto aquí. Uno, no compartir información personal en ningún canal, ni escrito, ni por ¿Están llamada. escuchando, emprendedores pymes? Y dos, es el tema de perderle el miedo a utilizar los canales digitales. Hay todavía una proporción importante de la población, y esto lo medimos en varias encuestas, tanto desde la Superintendencia de Bancos como de los propios bancos, sobre algunos blancos de público específicos que prefieren desplazarse al banco a hacer cosas que pueden hacer hoy desde sus teléfonos, inclusive pagos, cambios de cheque, un montón de transacciones que hoy en día la mayor parte de los bancos, por no decir todos, ya lo tienen digitalizados y tú lo puedes hacer desde tu app móvil. Y esto ocurre en muchos casos por prejuicios, ocurre porque un amigo de un amigo me dijo que era mejor ir al banco, ocurre porque yo tengo la vida entera haciéndolo así, y bueno, quiero seguir haciéndolo así. Pero la verdad es que cuando uno lo prueba, las ventajas de hacer transacciones 100% digitales, se da cuenta que no tiene que invertir tiempo en el tapón, dinero en costos de transporte o combustible. Y lo puede hacer de la comodidad de su hogar o de su empresa, sentado donde esté o quizás compartiendo un rato con la familia. Y eso es un cambio importante que quizás en los menores de 35 años se ve menos porque estamos más acostumbrados a realizar transacciones en entornos digitales, pero que todavía hay una parte de la población importante que tiene una resistencia. Y ahí hemos venido trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo, con IFC y con otros organismos internacionales y nuestros bancos para desarrollar productos financieros que primero le den información a este segmento de público que tiene algún nivel de resistencia a utilizar los canales digitales. Y por otro lado también incluyan lo que se ha denominado como economía plateada, que son adultos de la tercera edad, generalmente retirados o que siguen activos, pero que de alguna manera no tienen las mismas habilidades para tener acceso a servicios digitales. Y desde ya se están haciendo algunos pilotos para poder diseñar productos y servicios que también incluyan a los adultos de la tercera edad, donde hay una gran cantidad de MIPYMES, déjame decir, que pertenecen a estos adultos de la tercera edad, que estamos hablando de personas de 65 años o más, que tienen una vida activa, que tienen una vida económica, siguen trabajando en muchos casos, o están retirados de una actividad inicial, pero tienen un negocio, o sea, que siguen activa económicamente, pero que en muchos casos prefieren hacerlo yendo al banco de forma presencial, por una serie de temores o por una serie de limitaciones autoimpuestas.
Y entonces Sí, ahí es cómo diseñamos estos productos y servicios que también tomen en consideración que sean inclusivos. esas personas mayores de Sí. 65 Qué años. bueno que se está haciendo ese gran trabajo, esa gran labor desde las instituciones que tanto regulan al sector financiero como las mismas entidades financieras. A mí me gusta mucho, como tú lo dices, como el tema de las generaciones humanas y cómo han Claro, adoptado el tema tecnológico. Fíjate que se está avanzando, hay algunas brechas, algunos desafíos, algunos retos que hay que seguir trabajando y sobre todo por las generaciones humanas que tú indicas, porque visualizo, por ejemplo, tú vas a los bancos y la fila preferencial de los envejecientes es más larga que la otra fila. Entonces, como pasa que mucho. sí pasa mucho. Y es por eso, yo entiendo que qué bueno que se está haciendo ese trabajo para concientizar y sobre todo Claro, que las plataformas, que las diferentes herramientas tecnológicas que permitan hacer esas transacciones sean lo más user friendly y claro, que ellos la puedan entender. Y tú sabes que este tema de ciberseguridad, la gente le da set a cualquier cosa claro, y sobre todo el tema de los links que te pueden enviar de que un claro. banco para que no saben diferenciar si es si un link seguro, no Sí. sé, El tema del el phishing es uno de los URL. principales problemas que tenemos. Sí, el URL. Entonces, ahí hay que seguir concientizando. Claro, Hay parte de la población, como dices tú, de esta nueva generación que conoce todo esto, pero hay que seguir trabajando porque estamos cambiando a las plataformas digitales, pero hay ese riesgo en relación a lo que es la ciberseguridad y el conocimiento que deba tener la población en el uso de la claro, misma. 100%. Y ahora que tú mencionas el tema del phishing, que no es más que darle clic a un enlace que no es auténtico, que no es real, que fue preparado por un ciberdelincuente tratando de estafar a un tercero, conseguir acceso a tus credenciales para acceder al banco, o sea, tu contraseña y a tu usuario. Y particularmente ese tema es súper importante. No le den clic a informaciones que usted no esté seguro. Verifiquen el correo electrónico desde donde le llega. Asegúrense que sean dominios del banco, por ejemplo, @mibanco.com.do. Asegúrense que realmente a lo que le estamos dando clic es una comunicación segura. Y si tienen duda, no lo abran. No lo abran, no le den, Al banco. llama usted al banco. Exacto, Exactamente. porque la verdad es que a través del phishing es probable que le vulneren información personal que permita a un ciberdelincuente acceder a sus productos y servicios financieros. Sí, y no darle a todo tampoco. Definitivamente hay que ser muy Usted, cuidadoso y leer exacto. muy bien. Usted acepta darme los cookies, usted acepta darme acceso a informaciones de su dispositivo. Y Acepte. a los mensajes de WhatsApp, también debo Sí, decirte que hay un reto ahí sí, importante, porque te puede escribir cualquiera, mira, mi familiar tuvo un accidente, hay que depositar en una cuenta X monto, que lo vemos a diario. O mira, te estamos hablando de tal lugar, deposita en tal cuenta X monto. Eso es algo que no recomendamos hacer, recomendamos validar las informaciones. Realmente, si tú tienes duda de que alguien te esté escribiendo o te da una corazonada que no es legítimo, aunque sea un familiar muy cercano, llámalo por teléfono y valida que realmente esa persona está en una necesidad o realmente fue esa persona quien te pidió hacer una transferencia. Y nunca compartan información confidencial de sus contraseñas y credenciales a través de de WhatsApp, ningún medio, de de ningún ningún otro medio, medio. de ningún medio. Sobieski, hablar de estos temas es tan impresionante, tan interesante y sobre todo contigo que tiene toda esta trayectoria y ha venido haciendo un trabajo tan lindo para impactar la vida de los emprendedores, de los MIPYME en nuestro país. De verdad que los reconocemos. Creo que vamos a tener que hacer otro episodio con todos estos temas, desarrollando esos temas. De verdad que te bendigo y gracias, gracias por ser parte de esta comunidad que hemos creado para ustedes, los emprendedores y MIPYMES, para seguir impactando vida, que es lo que andamos buscando. Definitivamente. Gracias, gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Con gusto hacemos la segunda parte. Sí, la segunda parte. Y a ustedes, gracias por siempre dar seguimiento a esta comunidad. Gracias a nuestros patrocinadores que han permitido que esta comunidad se siga desarrollando de manera activa y efectiva para cada uno de los emprendedores y MIPYME de nuestro país y del mundo. Aquí continuamos. Suscríbase, dele a la campanita para que siga recibiendo todos los episodios con informaciones importantes que tenemos en esta comunidad llamada
podcast Iris con las MIPYME. Así que nos vemos. Bye bye, Dios le bendiga.